El trabajo con el ego. El yo es el punto focal de la conciencia. Es el portador de nuestra conciencia consciente de existir, así como el sentimiento permanente de identidad personal. Es el organizador consciente de nuestros pensamientos e intuiciones, de nuestros sentimientos y sensaciones. Es el portador de la personalidad. El yo surge del sí mismo, desempeña papeles de crucial importancia. Percibe significados y evalúa valores, actividades que favorecen la supervivencia y hacen que la vida valga la pena vivirse y encontrarle sentido. Precisamente porque tanto el ego, el alma y el self pueden estar presentes simultáneamente, más vale que comprendamos el real significado de la ausencia de ego, idea que ha producido una increíble cantidad de confusión. La ausencia de ego no significa la ausencia de un yo funcional, eso sería un psicótico, y no un sabio. Lo que significa es que uno ya no se identifica exclusivamente con ese ego. Uno de los numerosos motivos por los cuales tenemos problemas con la idea de ausencia de ego es que la gente desea que sus sabios sin ego satisfagan todas sus fantasías de lo que es santidad o espiritualidad, lo que generalmente significa que están muertos del cuello hacia abajo, sin impulsos o deseos carnales y desplegando una eterna y suave sonrisa. Quieren que sus santos se hallen libres de todas aquellas cosas con las que las personas típicamente tienen problemas, el dinero, el sexo, los vínculos con los demás, los deseos. Lo que la gente desea son santos sin egos que se hallen por encima de todo eso. Cabezas parlantes es lo que desean. Creen que la religión les hará librarse de todos los instintos básicos, los impulsos y los vínculos con los demás, y por tanto se orientan hacia la religión, no buscando indicaciones acerca de cómo vivir la vida con entusiasmo, sino cómo evitarla, reprimirla, negarla, huir de ella. En otras palabras, la persona típica desea que el sabio espiritual sea menos persona, que se halle de algún modo libre de todas esas fuerzas complicadas, presionantes, pulsantes, jugosas y enredosas que impulsan a la mayoría de los seres humanos. Esperamos que nuestros sabios sean una ausencia de todo lo que nos motiva e impulsa. Deseamos que nuestros sabios se hallen enteramente intocados por todas aquellas cosas que nos atemorizan, confunden, atormentan y desconciertan. Y esa ausencia, ese vacío, ese menos que personal es lo que frecuentemente creemos que es la ausencia de ego. Sin embargo, la ausencia de ego no significa menos que personal, significa más que personal. No personal, sino personal, y todas las cualidades personales normales más algunas transpersonales. Piensen en todos los grandes yogis, santos y sabios, desde Moisés a Cristo a Padmasambhava. No eran unos enclenques de modales amanerados, sino feroces revolucionarios, desde un látigo en el templo hasta someter a países enteros. Hablaron con el mundo en sus propios términos, y no en base a una piedad descarnada. Muchos de ellos instigaron masivas revoluciones sociales que han proseguido durante miles de años. Y lo hicieron de ese modo no porque esquivaran las dimensiones físicas, emocionales y mentales que implica el ser un ser humano y al ego que es su vehículo, sino porque se involucraron con esas dimensiones con un impulso e intensidad tales que sacudieron al mundo hasta sus mismos cimientos. Sin duda que también se hallaban conectados con el alma, nivel psíquico más profundo, y el espíritu, el self sin forma, fuente suprema de su poder, pero expresaban ese poder y obtuvieron resultados concretos, precisamente porque se involucraron con esa intensidad en las dimensiones inferiores, a través de las cuales ese poder podía expresarse en términos comprensibles por todos. Estos grandes movilizadores y agitadores no eran egos pequeños, eran, en el mejor sentido del término, grandes egos, precisamente porque el ego, el vehículo funcional del reino denso, puede existir, y de hecho existe junto con el alma, el vehículo de lo sutil, y el self, el vehículo de lo causal. Fue a través de sus egos que estos grandes maestros movilizaron el dominio de lo denso, porque el ego es el vehículo funcional de ese dominio. No estaban, sin embargo, identificados exclusivamente con sus egos, ese sería un narcisista, sino que simplemente descubrieron la conexión de sus egos con una radiante fuente cósmica. Los grandes yogis, santos y sabios lograron tanto precisamente porque no eran pequeños seres serviles y aduladores sino grandes egos, conectados con su propio yo superior, con el Atman puro vivo, el puro yo, que es uno con el Brahman, abrieron sus bocas y el mundo tembló, plegó sus rodillas y se enfrentó a su Dios radiante. ¿Era Santa Teresa una gran contemplativa?
Sí, y Santa Teresa es la única mujer que jamás haya reformado por entero a una tradición monástica católica. Reflexionen acerca de eso. Gautama el Buda sacudió a la India hasta sus cimientos. Rumi, Plotino, Bodhidharma, Lady Tsogyal, Lao Tse, Platón, el Baal Shem Tov, estos hombres y mujeres iniciaron revoluciones en el dominio denso que duraron cientos, a veces miles de años, algo de lo que aún no pueden vanagloriarse ni Marx, ni Lenin, ni Locke, ni Jefferson. Y lo hicieron no porque estuviesen muertos del cuello hacia abajo. No, eran egos monumentales, gloriosos y divinamente grandes, conectados con su nivel psíquico más profundo, el que a su vez se hallaba conectado directamente con Dios. Por cierto que existe cierta verdad en la idea de trascender el ego, pero esto no significa destruirlo, sino conectarlo con algo mayor. Como lo expresa Nagarjuna, en el mundo relativo, el Atman es real. Por tanto, en ningún caso anatta es una descripción correcta de la realidad. El pequeño ego no se evapora, permanece presente en el dominio convencional como el centro de actividad funcional. Como dije, perder ese ego es volverse un psicótico, y no un sabio. Trascender el ego, por tanto, significa entonces trascenderlo, pero incluirlo en una unión más profunda y elevada, primero en el alma o nivel psíquico más profundo, y luego con el testigo o self primordial, y luego con cada etapa previa tomada, enrollada, incluida y abrazada en la radianza del sabor único. Y eso significa que no nos deshacemos del pequeño ego, sino que lo habitamos por entero, lo vivimos con entusiasmo, lo utilizamos como el necesario vehículo a través del cual son comunicadas las verdades superiores. El alma y el espíritu incluyen al cuerpo, las emociones y la mente, no las eliminan. Dicho sin adornos, el ego no es un obstáculo al espíritu, sino una manifestación radiante de éste. Todas las formas no son otra cosa que el vacío, incluyendo la forma del ego. El egocentrismo, la trampa del ego. Para que el ver, la voluntad y el conocimiento lleguen, es preciso olvidarse de sí. Las señales se te escapan porque tu seriedad está ligada a lo que tú haces, no a lo que pasa fuera de ti. Te ocupas demasiado de ti mismo. Te cansas mirándote a ti mismo y el cansancio te hace ciego y sordo a todo lo demás. Busca y ve las maravillas que te rodean. Descansa, olvídate de ti mismo, no tengas miedo de nada. Solo entonces los poderes que nos guían, nos abren el camino y nos auxilian. Solo entonces. ¿Te importa demasiado querer a los otros o que te quieran a ti? Un hombre de conocimiento quiere, eso es todo. Quiere lo que se le antoja o a quien se le antoja. Confía en ti, no en mí. Carlos Castanada. Las enseñanzas de Don Juan. La guerra de los brujos es contra el yo individual que ha privado al hombre de su poder. La razón es la absorción en uno mismo. Hemos de romper el espejo de la imagen de sí que desconecta al hombre del espíritu. Siempre amamos u odiamos a quienes son nuestro reflejo. Los seres humanos somos infinitamente más complejos y misteriosos que nuestras locas fantasías. Los seres humanos vivimos en un mundo de relaciones permanentes. Funcionamos a través de reglas y normas socialmente establecidas y en contextos diversos en los que el vínculo humano es fundamental. La pareja, la familia, el trabajo y la escuela son algunos de los espacios donde nos desarrollamos como seres sociales. A pesar de la obvia necesidad que tenemos de convivir armoniosamente para sentirnos bien y para lograr objetivos de beneficio común, veo con preocupación que el mundo se desgasta en una maraña de conflictos que, aunque no lo parezca, derivan, según creo, por una tendencia actitudinal, una disposición humana y destructiva que impide la integración y sus beneficios. Me refiero al egocentrismo. El egocentrismo es una forma de pensar y vivir, basada en la exaltación de la propia personalidad, la necesidad y búsqueda de ser centro de la atención y una clara indiferencia ante los deseos, intereses y necesidades e intereses de los demás. Es un estado típico en niños y adultos inmaduros. El egocéntrico se caracteriza porque procesa su realidad otorgando altísimo valor a su propia visión, presiona a entorno para que se adapte a él mientras subvalora las consecuencias de sus actos en quienes le rodean. Suele ser el retrato del vivo, el oportunista, el cara dura, el indiferente y el chulo. En su libro, Adiestramiento Mental, el Lama Lobsang Tsultrim, afirma que el egocentrismo es la puerta principal hacia todas las insatisfacciones y sufrimientos del ser humano,
pues se basa en la autosatisfacción, limita la conciencia e impide alcanzar la liberación. Es como un ladrón que roba nuestras mejores cualidades, un fantasma que causa aflicción, infelicidad, miedo, orgullo y odio. El egocentrista está aferrado al ego, ve la vida de manera parcial y divide todo entre bueno o malo, considera que lo que le causa placer es lo adecuado y lo que le causa dolor es inadecuado. Para él los demás quedan en segundo plano y se relaciona con las personas de manera pragmática y utilitaria. Si le sirves, te toma y te trata bien, si no le sirves, te ignora. Si te le atraviesas en el camino, podría, con escaso o ningún remordimiento, llegar a destruirte. Desde esta postura onanista, es fácil olvidar que todos somos producto de nuestro roce social con las demás personas, que mucho de lo que sabemos y hacemos lo aprendimos de otros, que lo que comemos o vestimos nos llega a través de manos foráneas, que alguien nos ayudó a hablar, a caminar, a leer, a escribir. El egocéntrico olvida a esos seres a los que debemos agradecimientos que quizás nunca hemos dado. Para destruir el egocentrismo es necesario poseer una mentalidad global, holística, bajo la cual todos estamos relacionados y nadie es individual o autosuficiente, pues es realista decir que en alguna medida todos dependemos de todos. Hace falta valorar a los demás, descubrir lo mucho que nos han ayudado, y vivir desde una óptica más humilde. Conviene recordar, como dijo Sai Baba, que con el paso de los años toda la fortaleza de hoy se extinguirá, y llegada la vejez, nos tocará depender de los demás. También, para vencer, para superar el egocentrismo, debemos entrenar nuestra mente, reeducarla e inculcarle nuevos valores para que, como tierra, se haga fértil y produzca nuevos frutos. ¿Hasta qué punto vale la pena arrollar a todos para alcanzar una pequeña cuota de placer, poder y prestigio que no durará mucho? Y no se trata de convertirnos en mártires, regalar lo que poseemos o autoabandonarnos. Se trata, sí, de ser personas más justas, flexibles y nobles. Debemos tanto a tanta gente, que es muy poco razonable ignorarlos o despreciarlos. Una forma de romper el egocentrismo sería expandir nuestros requisitos de inclusión y levantar las barreras que impiden que nos acerquemos a las personas que piensan, sienten o actúan distinta a nuestras preferencias. También podemos recordar los momentos en los que estuvimos mal, enfermos, solos o desempleados, y pensar en lo que otros hicieron para acompañarnos, consolarnos, comprendernos o ayudarnos en distintas formas. Al reducir los pensamientos egoístas y aumentar los grupalistas o colectivistas, se producen resultados materiales y emocionales asombrosos que a muchos benefician. La verdadera revolución es la del amor, es la de la conciencia. Reni Jagoszewski.